Un saludo muy especial a todos los estudiantes del Instituto Bíblico Avivamiento Pentecostal. A continuación, daremos inicio a la lección número 8. ¿Cómo establecer la escuela de discipulado? Esta clase se va a dictar el día lunes 28 de noviembre a las 7:10 de la noche. Estamos invitándolos a todos ustedes, inviten a otras personas. Para el año entrante daremos inicio a un gran programa de expansión en el cual vamos a invitar muchísimas más personas a ser parte de esta capacitación. Necesitamos buscar las almas donde se encuentren, al costo que sea necesario. Y el costo más importante que nosotros debemos pagar por eso es el tiempo, la dedicación, las horas de estudio, los resúmenes que tengamos que sacar. Y eso es prácticamente una ofrenda que le dedicamos al Señor. Dispongamos nuestra vida, coloquémosla en las manos de Él y Él se encargará de hacer el resto. El Señor está buscando los obreros para culminar la tarea. Esta es la 11ª hora. Solo nos queda una hora y necesitamos completar el número de los escogidos. El Señor lo necesita, la necesita en esta época tan importante que ya prácticamente estamos iniciando principio de dolores. Estamos a un paso del levantamiento de la iglesia. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Él es paciente y misericordioso. Él todavía está dando larga. A pesar de que el tiempo se nos ha cumplido, Él está dando larga, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. El Señor te necesita para llevar ese mensaje a las almas que todavía no han entrado en el plan de salvación. En esta lección hemos llegado a un punto sumamente importante. Todas las lecciones hasta ese momento son y han sido supremamente importantes. Pero esta lección sobrepasa a todas porque es la aplicación del sistema, de la escuela, de la formación, de la enseñanza, del discipulado que el Señor empleó con sus 12 discípulos. Nosotros han pasado los años y prácticamente tenemos 20 siglos prácticamente desde esa escuela original del Señor Jesús. Pero tenemos que aplicarla de acuerdo a nuestras circunstancias. La palabra del Señor es la misma, no cambia. Pero tenemos que aplicar esa enseñanza, esa escuela que el Señor creó desde el comienzo, tenemos que aplicarla a nuestro tiempo. Entonces, en esta lección vamos a resumir algunas cosas que son supremamente importantes, por lo tanto, les ruego concentrarse muchísimo en esto que vamos a tratar. Vamos a iniciar analizando un poquito lo que fue la escuela original del Señor Jesús. Nosotros estamos simplemente aplicando, estamos siguiendo las enseñanzas del Señor y aplicando sus enseñanzas a través de los tiempos y necesitamos aplicarla en este último tiempo. La escuela original del Señor Jesús. El Señor pudo haber hablado al oído de las multitudes o haber reclutado un ejército de creyentes para conquistar al mundo, si Él lo hubiera querido, si Él lo hubiera deseado o si Él lo hubiera visto importante. Sin embargo, tan solo escogió a 12 sencillos hombres sin preparación, sin erudición religiosa, para hacer de ellos pioneros de la más grande y difícil empresa de todos los tiempos, ganar al mundo para Cristo. La capacitación de un grupo pequeño permite conocer a fondo la medida de las capacidades individuales. En cambio, entre muchísima gente, prácticamente el seguimiento a cada estudiante, a cada alumno, se hace imposible. Un grupo pequeño permite reforzar debilidades, acentuar fortalezas, permite medir y evaluar la capacidad cognitiva, es decir, esa capacidad intelectual de recibir las enseñanzas y asimilarlas. Permite evaluar la capacidad intelectual del discípulo. Las multitudes, en cambio, son susceptibles a ser desviadas, confundidas y a perder pronto el interés. Uno se pregunta, si el Señor necesitaba salvar al mundo, ¿por qué no aprovecha
y con toda la gente, las multitudes que lo seguían, hubiera organizado un grupo de 5.000, 10.000 personas y el trabajo hubiera sido mucho más fácil. Pero de eso no se trataba. Es mucho más fácil preparar 12 personas, no importa sus condiciones intelectuales, sus capacidades personales, no importa, pero es mucho más fácil fundamentar el propósito que el Señor tenía a través de la Gran Comisión, fundamentarlo en 12 personas y no en 5.000 o 10.000 personas, como lo estamos analizando. Además, resulta presa fácil toda esa multitud por las promesas que se reciben. Las masas son ovejas que vagan sin rumbo y sin guía. El Señor lo dijo en San Marcos 6:34 y en Mateo 9:36 y en Mateo 14:14. Las multitudes eran excitadas por el Señor, conmovidas por el Señor, de tal manera que lo seguían por multitudes, pero de igual manera eran frustradas por los engaños de los líderes religiosos de su época. Jesús fue proclamado por ellas en su entrada triunfal a Jerusalén, pero apenas 3 días después fue sentenciado a muerte por ellas. ¿Cómo llamó el Señor a sus discípulos? El plan comienza llamando a Juan y Andrés como primeros invitados, según San Juan 1:35-40. Luego llamó a Andrés, y Andrés por su parte trajo a su hermano Pedro, según San Juan 1:41-42. Al día siguiente Jesús encontró a Felipe, camino a Galilea, y Felipe encontró a Natanael, según San Juan 1:43-51. Santiago, el hermano de Juan, no es mencionado como uno del grupo, sino hasta que los 4 pescadores fueron llamados varios meses después, junto al lago de Galilea, según San Marcos 1:19 y Mateo 4:21. Poco tiempo después, Mateo es llamado mientras pasaba Jesús por Cafarnaúm, según San Marcos 2:13-14 y Mateo 9:9 y Marcos 5:27-28. Los detalles del llamamiento de los otros discípulos no aparecen registrados en los evangelios, aunque se cree que todos ocurrieron en el lapso de un año. ¿Por qué Jesús llamó a personas de bajo perfil? Jesús pudo hacer de aquello que no tenía valor lo más preciado. De lo insignificante formó el prototipo de hombres que salvarían al mundo. Los discípulos eran seres relegados por la sociedad de su tiempo y ejercían los más humildes oficios. Los discípulos eran personas del común. Su escasa intelectualidad los enmarcaba en la clase del vulgo y lo desechable de la sociedad. Lo que sucedió con Judas es mucho más extraordinario aún. Jesús de antemano sabía lo que pasaría con él, pero dejó constancia absoluta de los límites de su paciencia y de su misericordia manifiesta a todos, sin excepción. Los discípulos eran personas del común, con los rasgos propios de una personalidad indisciplinada. No había de dónde escoger virtudes entre ellos. Tal parece que Jesús hubiese hecho algún esfuerzo para seleccionar tal grupo de personas que no pudieran reclamar grandeza aparte de su única virtud, su disposición para creerle y obedecerle. He ahí la razón por la cual los llamó. Greg Laurie, uno de los pastores de mayor éxito en California, en su libro La Iglesia Trastornada, presenta el siguiente comentario. Si fueras a seleccionar a una docena de hombres para cambiar el mundo, ¿hubieras escogido este mismo grupo de hombres que Jesús escogió? Imagínate, si Jesús hubiera sometido cada hoja de vida de su equipo a un grupo de administración de los que tenemos en nuestros días, los resultados pudieran haber sido más o menos como siguen. Gracias por someter los resúmenes de los 12 hombres que han sido considerados para las posiciones administrativas de su nueva empresa. Todos ellos han tomado nuestros exámenes de habilidades, cuyos resultados han pasado por un sofisticado análisis computarizado. También hemos preparado una entrevista personal para cada candidato, con nuestros expertos en psicología y actitud vocacional. En opinión unánime de nuestro personal, la mayoría de los nominados no califican para el tipo de iniciativa de su empresa.
Nosotros le recomendaríamos que usted continúe su búsqueda de personas con experiencias y habilidad de administración y aprobada capacidad. Encontramos que Simón es inestable emocionalmente. Dado sus ataques temperamentales, es demasiado impulsivo. Andrés no tiene ninguna cualidad de liderazgo. Los hermanos Santiago y Juan ponen sus intereses personales antes de la lealtad de la compañía que usted está manejando. Y parece que son impacientes con los demás. Dada esta impaciencia y ambición, por ello, algún día podrían llegar a convertirse en empleados insatisfechos. Tomás demuestra una actitud de desconfianza que puede llegar a minar la moral de los demás. Sentimos, es nuestra obligación decirle, que Mateo ha sido puesto en la lista negra de la Cámara de Comercio de Jerusalén. En conclusión, solo uno de los candidatos muestra gran potencial. Él es un hombre con grandes habilidades, iniciativa y ambición. Nosotros recomendamos a Judas Iscariote como administrador general y mano derecha suya. Todos los demás perfiles se explican por sí mismos. Ninguno sirve. Sinceramente, consultores de administración de Jerusalén. Estos son los hombres sobre los cuales Dios puso su mano y usó para trastornar al mundo. Tan solo imaginémonos qué hubiese pasado con Saulo de Tarso si hubiese sido presentado al grupo de consultores como candidato al equipo de Jesús. Perfil socioeconómico de los discípulos del Señor. Ninguno ocupaba un lugar prominente en la sociedad. Ninguno siquiera hacía parte de la sinagoga o del sacerdocio levítico. Ninguno tenía algún conocimiento intelectual más allá del conocimiento rudimentario de sus oficios. Tal vez algunos de ellos procedían de familias con algunos recursos económicos, como es el caso de los hijos de Zebedeo. Sin embargo, ninguno era considerado como rico. No poseían títulos en las artes y filosofías de la época. Hacían parte de la franja pobre de la nación. Un análisis socioeconómico de hoy los pudiera ubicar en la franja de extrema pobreza de nuestro país. Eran indisciplinados, temperamentales, impulsivos, se ofendían entre sí a cada instante y tenían toda clase de prejuicios. Estos hombres no eran la clase de asistentes que alguien como Cristo hubiese requerido para que ganasen al mundo para él. Sin embargo, Jesús vio en esos hombres de bajo perfil humano a personas dispuestas a seguirles sin condiciones. Aunque tardos para entender las cosas espirituales, eran hombres honestos, sinceros, capaces de reconocer sus debilidades y sus limitaciones. Estaban cansados de la religiosidad de la época e incluso algunos se habían sumado al avivamiento de Juan, según Juan 1:35, y buscaban a alguien que los guiara por el camino de la salvación. Tales hombres dóciles y dispuestos eran el barro que podía ser fácilmente moldeado y convertido en los más gloriosos vasos de honra y de excelencia que jamás hayan pisado por esta tierra. A continuación vamos a mirar la forma como vamos a establecer la escuela de discipulado en nuestro tiempo, en nuestra época. A partir de la escuela del Señor vamos a aplicar, según los conocimientos de los evangelios, del libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a aplicar en nuestro tiempo el establecimiento de la escuela de discipulado. La definición más sencilla de un discípulo en el Nuevo Testamento es alumno o seguidor, o uno que aprende de un maestro y le sigue. El término discípulo aplicado a este tema, a esta lección y a los manuales que nosotros estamos examinando y estudiando, es un líder que es orientado y capacitado en la vida cristiana, cuya finalidad es ser enviado para alcanzar a otros para Cristo. Al aplicar todo el concepto teológico de la Gran Comisión, llegaremos necesariamente a la implantación e implementación de un sistema práctico
de formación de nuevos discípulos como una de las actividades más importantes de la iglesia local. A este sistema, en lo sucesivo, lo llamaremos escuela de discipulado y consiste en la creación de una escuela tal como la creó el Señor Jesús después de seleccionar y llamar a sus discípulos. Finalidad de la escuela de discipulado nuestra. Al empezar la escuela de discipulado, se notará que los creyentes más receptivos a participar en ella son los recién convertidos, por su docilidad, su sujeción natural, su obediencia, su primer amor, su disposición para todo. Uno puede observar que las personas más antiguas, cuando se les trata de enseñar estos conceptos, no lo asimilan tan fácilmente. Les queda un poquito difícil. Por lo mismo que hemos venido analizando en las lecciones pasadas. Son personas que ya se acostumbraron a estar amontonados en la iglesia. Están acostumbrados a no tener injerencia en la obra evangelística. No se les capacitó para llevar el mensaje a otros. Su única acción es asistir cada 8 días a recibir una enseñanza y continuamente, semana tras semana, seguir recibiendo enseñanzas y nunca llevarlas a una aplicación en la práctica, en el campo del evangelismo o en el campo misionero. Las personas nuevas son las más receptivas y dispuestas para aprender. Están dispuestas a todo. Lógicamente, habrá personas más antiguas dentro de la iglesia que estarán muy ansiosas por trabajar en la obra del Señor, aunque no son todas. Son excepciones. Y que aún conservan una parte del primer amor con que iniciaron su vida cristiana. Estos creyentes ven en este programa de salvación, de predicación, de búsqueda de las almas, una oportunidad de prepararse y servir en la obra del Señor. Todo creyente que culmina la escuela de discipulado estará listo para ser enviado a asumir el reto del liderazgo de las reuniones celulares. Líderes en acción. Por ejemplo, si 12 personas culminan la escuela de capacitación, estas 12 personas serán 12 nuevos líderes que estarán listos, dispuestos para iniciar una reunión celular. Si no son 12, sino 5 estarán dispuestas y listas para iniciar. Y si son 20 estarán listas y dispuestas. El objetivo de la escuela es formar esos creyentes que no tienen ningún conocimiento, formarlos de tal manera que puedan llegar a convertirse en líderes. Esa es nuestra tarea, nuestro trabajo en escuela de capacitación de líderes, en escuela de discipulado. Estas 12 personas, por ejemplo, tendrán a su cargo 12 nuevas reuniones. Imagínense, 12 nuevas reuniones celulares. Cuando estas 12 nuevas reuniones celulares se multipliquen por 12, ¿se imagina la cantidad? 12 por 12, 144. Bueno, estamos hablando de 12 por 12, pero generalmente nosotros hemos estado aplicando el sistema de 2 como el sistema celular. 2 producen 4, 4 producen 8, 8 producen 16, 16, 32, 32, 64 y así sucesivamente. La escuela de capacitación de líderes permitirá constantemente la formación de nuevos líderes, lo que significa que surjan nuevas y múltiples reuniones por el efecto de la multiplicación. Al mismo tiempo que todos aquellos que van siendo bautizados como resultado del programa celular de la iglesia, automáticamente entrarán a participar en el siguiente ciclo de escuela de discipulado. Me explico un poco más. Hay personas que desde antes de ser bautizados prácticamente inician a ser parte de estas escuelas de formación de nuevos líderes, de discípulos, que generalmente se instauran dentro de la iglesia local. No se les puede impedir. El hecho de que una persona no sea bautizada no se le puede impedir ser discipulado. Porque si examinamos un poco más a fondo el concepto de la Gran Comisión, primero debe ser discipulado para luego ser llevado al bautismo. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Generalmente nuestra costumbre es darles un discipulado básico hasta el bautismo y posteriormente llevarles
a un segundo discipulado que es el que nosotros estamos enseñando para convertirlos en líderes de reuniones celulares, en hombres o mujeres que buscan las almas, las hacen discípulos y luego las envían. Al mismo tiempo que todos aquellos que van siendo bautizados como resultado del programa celular de la iglesia automáticamente entrarán a participar en el siguiente ciclo de discipulado. En otras palabras, como ya lo vamos a explicar, termina una escuela de discipulado y comienza la otra con personas nuevas. Ya lo vamos a explicar. Condiciones básicas de la escuela de discipulado. ¿Qué se necesita para que haya una escuela de discipulado óptima, efectiva y fructífera? La escuela de capacitación de discípulos básica, la inicial, la elemental, tiene un contenido breve y sencillo. Todo lo sencillo se duplica, lo largo se complica. Debe ser breve y sencillo. Pueden diseñarse en el futuro otros cursos de capacitación más profundos, módulos avanzados, en la medida que el programa de capacitación de la iglesia local, que debe ser breve y sencilla, vaya avanzando. La escuela de discipulado deberá contener los siguientes principios. Mucha atención. ¿Qué necesita una escuela de formación de nuevos líderes o la escuela de discipulado? ¿Qué se necesita básicamente? Primero, la enseñanza será personalizada. La finalidad de la enseñanza de la escuela de capacitación de líderes, a diferencia de la escuela dominical de la iglesia local, permite la formación del discípulo en forma personal y directa, como hemos visto en las clases pasadas. La escuela dominical de la iglesia local, por su naturaleza, es impersonal, lo que impide la medida de la evolución del desarrollo cognoscitivo. Un pastor en una iglesia, en un templo, en un culto general como una escuela dominical, no tiene la forma, no tiene los elementos, las herramientas para calificar quién está entendiendo, quién no está entendiendo. En cambio, en un grupo pequeño, un grupo seleccionado, donde hay preguntas, donde hay exámenes, donde hay cuestionarios, donde el alumno pasa adelante y expone lo que ha aprendido, donde se le corrige o donde se le fortalece lo que ha aprendido, es mucho más fácil que la enseñanza se haga mucho más efectiva. La escuela dominical, por su naturaleza, es impersonal. Ya lo hemos visto en las clases pasadas, lo que impide que la evolución del desarrollo cognitivo, es decir, esa capacidad de aprender, pueda ser medida. Como tampoco se puede medir la capacidad de aprendizaje de cada persona. Desconoce las medidas de comprensión de cada discípulo cuando es en términos generales y su respuesta a las situaciones e inquietudes presentadas en el desarrollo de los temas tratados, porque ni siquiera puede preguntar. Segundo, la capacitación es inmediata. Cada creyente, una vez haya sido bautizado, como única condición expuesta por la Gran Comisión, deberá ser inscrito en forma inmediata en escuela de capacitación de líderes. E inclusive las personas simpatizantes, desde el momento en que empiezan a ser llamadas, pueden participar de esta escuela, sin más demora que la terminación del ciclo vigente. En este caso, son 2 meses y medio que dura la escuela. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí estamos resolviendo un dilema, un problema que generalmente se ha presentado en muchísimas iglesias y en muchísimas organizaciones. El no saber qué hacer con las personas que llegan a los pies del Señor. De ello, hemos tomado un eslogan funesto, negro. No es lo mejor que podemos nosotros mencionar respecto a la práctica de muchas organizaciones, de muchas iglesias locales. Es bautizar y amontonar a la gente por meses y años, hasta cuando esa persona prácticamente se perdió, se diluyó en el tiempo y nadie supo qué pasó con esa persona, porque nunca se llevó un estado de seguimiento a esas personas. Se les abandonó simplemente a su suerte de permanecer por meses, por años y a veces por muchos años, sentados, ubicados en una silla, sin ninguna otra actividad que de su casa al templo y de su templo a la casa,
Es algo triste, como lo hemos visto en algunos capítulos pasados. Es triste realmente la situación de muchas de estas personas. Aquí estamos inmediatamente, la persona se convirtió, inclusive no estamos hablando ni siquiera del bautismo. Llegó a los pies del Señor, o se bautizó, o simplemente estando en estado de iniciación, en ese proceso rumbo al bautismo, esas personas deben inmediatamente ser formadas, capacitadas, enseñadas, reclutadas para las filas del Señor. Cada creyente que apenas está haciendo haciendo sus primeros pasos en la vida cristiana, deberá ser escrito en forma inmediata en la escuela de capacitación de líderes. Téngalo en cuenta. Sin más demora que la terminación del ciclo que se está cumpliendo, que son 2 meses y medio. La nueva experiencia de Cristo en la vida de estas personas, su conversión, su transformación, su amor, ese primer amor que solo aparece desde el momento de su conversión hasta más o menos un año después. De ahí muchas cosas desaparecen, entre ellas el primer amor. Esas personas recién convertidas y ese primer amor hacen del recién bautizado un excelente candidato para capacitarse y poner por obra las enseñanzas recibidas. La capacitación debe ser inmediata. Primero, la enseñanza es personalizada. Segundo, la capacitación, la capacidad que la persona debe recibir es inmediata. Tercero, su duración debe ser breve y cíclica. Me explico. La escuela de discipulado normalmente debe tener una duración no mayor de 24 horas. 24 horas distribuidas en 2 horas semanales, lo que equivale a 2 meses y medio. 2 horas semanales, lógico, como hemos venido estudiando en las clases con todos ustedes. Tenemos 2 horas, aumentamos el horario a 4 horas por el tiempo límite que teníamos prácticamente, pero 2 horas iniciando con tiempo suficiente basta para llevar al recién convertido a los conceptos básicos que deben permitir a un hombre o una mujer que han llegado a los pies del Señor para iniciar el proceso de replicadores, multiplicadores, haciendo discípulos y luego enviándolos a hacer exactamente lo mismo. Se llevará a cabo en el horario y día más conveniente según cada lugar, cada ciudad, cada región, cada departamento. Tienen un horario que se ajusta más a que todo el mundo pueda hacerlo. Nosotros lo estamos haciendo los días lunes y lógicamente el día lunes es un día muy propicio porque no hay culto, no hay reuniones generalmente en las iglesias locales. Lo estamos haciendo un viernes, exactamente por lo mismo. Cuando se va a establecer la escuela de formación de líderes o la escuela de discipulado, se debe llegar a un acuerdo entre todos, escogiendo el día y el horario más fácil, de más fácil acceso para todos. Una mayor duración de ese ciclo de 24 horas, 2 meses y medio, puede causar inconvenientes como hacerlo muy largo y redundante. Puede llegar a problemas o inconvenientes como hacerlo redundante y repetitivo los temas tratados y por lo tanto, disculpen una palabra, hacerlos aburridores. Los temas pueden convertirse en sosos. Por consiguiente, lleva a la pérdida del interés fácilmente. También, debido a que la capacidad de acumulación de información del nuevo convertido no es amplia, la enseñanza deberá ser básica y elemental. Nada de complicaciones, ni memorización de cosas que no se necesiten y hacer compleja la asimilación. Condiciones que se requieren para la escuela de discipulado. Primero, la enseñanza será personalizada. Segundo, capacitación es inmediata. Tercero, su duración debe ser breve y cíclica. Cuarto, debe ser cíclica y permanente. Una vez instituida la escuela de discipulado en un horario dentro del templo ya definido, debe iniciar con quienes deseen participar en ella mostrando vivo interés. Ese interés que se nota en las personas recién convertidas y en el interés de aquellas personas que están represadas esperando una oportunidad.
Los primeros participantes que terminen satisfactoriamente el programa de discipulado serán los primeros líderes de reuniones celulares establecidas en la iglesia. Al terminar la primera escuela de discipulado se dará inicio a la siguiente escuela con el mismo ciclo de 2 meses y medio, con nuevos participantes, lógicamente. Los participantes nuevos son aquellas personas que durante los 2 meses y medio se convirtieron o se allegaron a las reuniones celulares diferentes establecidas en los diferentes barrios, en los diferentes sectores de la iglesia. Nota, en el transcurso de cada ciclo de 2 meses y medio que tiene la escuela de discipulado, se deberá motivar a otros miembros, mientras tanto, a otros miembros más antiguos, que por diferentes motivos no participaron en el ciclo inicial, es decir, en la primera escuela, para que hagan parte del siguiente ciclo. Recuerden que los más antiguos son los más rogados, los más difíciles de ingresar y de entender la importancia y la necesidad exactamente por lo que hemos venido enseñando. 5. Se debe evaluar el proceso de aprendizaje. La escuela de discipulado, además de ser activa y participativa, incluye trabajos personales o en grupo, lecciones, exámenes y exposiciones, tal como se realiza a nivel del Instituto Bíblico. Esto permitirá seguir de cerca el proceso de aprendizaje en forma individual de cada discípulo, lo que permitirá suplir deficiencias, subsanar fallas, fortalecer debilidades, permitiendo que los ajustes y cambios de estrategias pedagógicas sean más acordes y ajustadas a la necesidad y realidad de cada estudiante en particular. 6. Debe ser sencilla. Aquí radica una de las grandes dificultades que se presentan en otros programas de capacitación. Algunas son demasiado complejas, otras con contenido muy extenso. La ley de la duplicación indica que lo complejo y difícil no se multiplica, ni se duplica, ni se replica, no se reproduce. Las cosas complejas no son fáciles de duplicar. La medida de la enseñanza de la escuela de discipulado debe ser la del Señor Jesús. Para el Señor Jesús, si un niño podía entender, entonces un adulto también podría hacerlo. En otras palabras, la enseñanza no debe tener complejidades. Es lo práctico, sencillo. En las 2 lecciones que nos quedan faltando, vamos a enfocarnos precisamente sobre lo que se debe enseñar en esa escuela, lo básico. Aquí no deben haber ninguna complicación en las enseñanzas. Estamos completando la lección número 8, lo que significa que en las 2 lecciones que vienen, que siguen a este curso, vamos a tratar temas expuestos de la manera más simple y sencilla para su comprensión absoluta. La enseñanza no debe tener complejidades, pensando en los más sabios. Yo no voy a enseñarle a los sabios ignorando los que no tienen tanta capacidad de asimilación y aprendizaje. Debo pensar en la enseñanza para aquellos que les va a quedar mucho más difícil entender que los que tienen mucha más capacidad racional, cognitiva o intelectual. La enseñanza no debe tener complejidades, siempre pensando en que debo enseñarle a los sabios y avanzados. Debo hablarle dirigiéndome a los de menos capacidad intelectual. Repito los temas. ¿Qué se necesita para la escuela de discipulado? Primero, la enseñanza será personalizada. Segundo, la capacitación debe ser inmediata. Tercero, su duración debe ser breve y cíclica. 4, debe ser cíclica y permanente. 5, se debe evaluar el proceso de aprendizaje. 6, debe ser sencilla. Contenido de la escuela de capacitación, que son los 2 capítulos que siguen. Aquí lo vamos a anunciar desde este momento. Contenido de la escuela de capacitación. ¿Qué debe enseñarse? ¿Qué debe tenerse en cuenta para la ilustración, para compartir con todos esos estudiantes ávidos de enseñanza, ávidos de aprender? Se debe tener en cuenta lo siguiente.
La escuela de capacitación básica que presentaremos a continuación es el fruto de muchas investigaciones, ensayos y sugerimos el siguiente contenido. A. Introducción. Debe tener una introducción. Observe qué debe tener esa introducción. La introducción es la etapa primaria, inicial de la escuela de discipulado, esa que dura 2 meses y medio, que debe ser cíclica, breve, clara, donde se concientiza al alumno acerca de la necesidad de expandir el Evangelio de Cristo. Debe enseñársele a ese discípulo para qué fue llamado, cuál es su misión encomendada por el Señor a través de la Gran Comisión. En otras palabras, todo eso que hemos aprendido en el proceso del estudio de la Gran Comisión debe enseñársele a esos alumnos, a esos estudiantes de la escuela de discipulado de la manera más simple, inclusive mucho más sencilla que lo hemos visto nosotros. Se deben analizar los puntos más sobresalientes del propósito de Dios para la salvación del mundo a través de la Gran Comisión y su aplicación en el programa celular de la iglesia. Esa es la introducción, esa es la primer parte de lo que se le debe enseñar a los alumnos. Nota, el alumno debe tener totalmente claro el concepto de discipulado bíblico y el verdadero sentido de la multiplicación de la Gran Comisión. De resto, si un estudiante no logra entender eso, devuélvase y vuelve y explíquelo. Eso es fundamental en la escuela. Para eso debe leer el manual La Gran Comisión, el plan maestro de la salvación, especialmente en los primeros 4 capítulos. B. Estrategias para contactar nuevas personas. Es un taller participativo y pretende buscar y definir las diferentes estrategias para contactar e invitar nuevas personas a las reuniones celulares. Es importante discutir en este taller las estrategias más convenientes para cada lugar, teniendo en cuenta la idiosincrasia, esa idiosincrasia de las personas de cada sitio, de cada región, su medio ambiente, sus costumbres, ya que estas generalmente varían de acuerdo a los diferentes factores geográficos y socioculturales, inclusive en los países. Y C, doctrinas fundamentales básicas, no todas, y algunos aspectos elementales, preguntas elementales que generalmente el recién convertido se hace al inicio de su vida cristiana. Porque cantan, porque oran, porque asisten a la iglesia, porque ofrendan, porque aplauden. Esos aspectos tan básicos, tan elementales, que generalmente nosotros los tenemos sumamente establecidos y definidos, son los que debemos enseñarle a esos primeros convertidos en las reuniones. A ellos tenemos, como estamos formando líderes, estamos formando esos predicadores, esas personas que se van a hacer cargo de las reuniones celulares, ellos deben tener muy claro eso. Estas 2 lecciones que siguen nos enfocaremos a las doctrinas básicas y a las preguntas elementales que generalmente las personas se hacen cuando van a una reunión celular, a una reunión en casa. Dios les bendiga a todos ustedes.